ocasión estaremos hablando acerca de la mediana para datos agrupados. La mediana se utiliza para hallar el valor central de un conjunto de datos. En esta ocasión lo vamos a hacer para datos agrupados. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hallar el intervalo en el que se va a encontrar la mediana. Para eso vamos a utilizar la fórmula n más 1 sobre 2, donde n es igual al número de datos, al total de datos. Es decir, en ese conjunto nosotros tenemos 35 datos, n será igual a 35. Si tenemos 10 datos, n será igual a 10. Y también vamos a tener en cuenta, vamos a utilizar una fórmula, que es la fórmula para hallar la mediana. Bueno, tenemos la fórmula LI, donde LI es el límite inferior del intervalo, más n sobre 2, que es la cantidad de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir este menos 1? Que nos vamos a centrar en el intervalo, pero ese intervalo no vamos a hallar la frecuencia acumulada de él, sino la anterior, sobre la frecuencia absoluta del intervalo por A, que A es la amplitud. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos una tabla. En la tabla están los intervalos. Recordemos que este numerito es el límite inferior y que este es el límite superior. Vamos a encontrar en esta tabla la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces estaban contenidos estos datos. Y vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada, que recordemos que es la suma de cada una de estas frecuencias. Si nos damos cuenta, tenemos 32 datos, es decir que n es igual a 32 datos. Vamos a hallar entonces cuál es ese intervalo en el que está contenida la mediana. Para eso vamos a aplicar la fórmula n más 1 sobre 2. En este caso recordemos que n es igual a 32. Entonces serían 32 más 1 sobre 2. 32 más 1, eso es 33 sobre 2. Procedemos a realizar entonces la división. 33 entre 2, número que multiplicado por 2 nos dé 3, o sea, aproxima es el 1. 3 menos 2, 1, bajamos el siguiente, se convertirá en un 3, un número que multiplicado por 2 aproxima a 13, es el 6, 6 por 2, 12, que de 13 nos sobra 1, le agregamos una coma en el cociente, y ahora el número que multiplicado por 2 nos dé 10 es el 5, es decir que el intervalo, vamos a buscarlo, donde esté contenido 16,5. Ese es el intervalo que vamos a buscar ahora. Como ya sabemos cuánto nos dio n más 1 sobre 2, que nos dio 16,5, vamos a revisar entonces en estos intervalos dónde está contenido 16,5. Si nosotros observamos el primer intervalo, en ambos números son 14, ahí no está contenido el 16,5. El siguiente va desde 9 hasta el 23. Entre el 9 y el 23 está contenido el 16,5. Entonces ya hemos encontrado ese intervalo en el que está contenido 16,5, es decir que vamos a utilizar este intervalo. Nuestro intervalo será entonces 1,2, ese es el intervalo. Vamos a aplicar entonces ahora la fórmula que nos está diciendo del límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior es el 1. Entonces tenemos 1 más n sobre 2. N, 32 sobre 2 menos la frecuencia acumulada, recordemos que es esta que está acá, pero si es menos 1, no es la del intervalo, sino la anterior a él, que en este caso es 14. Por la amplitud, recordemos que la amplitud es la distancia que hay entre los intervalos, entre el límite inferior y el límite superior, en este caso será 1, sobre la frecuencia absoluta propia del intervalo, que en este caso es 9. Tenemos 1 más 32 entre 2, hacemos entonces la división, 32 entre 2, un número que multiplicado por 2 nos da 3, que es el 1, 3 menos 2, 1, y bajamos el siguiente número, que es el 2.
un número que multiplicado por 2 nos dé 12, ese número es el 6. Entonces acá tenemos 16 menos 14 sobre 9 por 1. Entonces 1 más 16 menos 14, 2. Sobre 9 por 1, eso es exactamente igual a 2 sobre 9. Vamos a proceder entonces a realizar esta suma de fracciones. Nosotros tenemos, la vamos a realizar de la siguiente forma: 1 por 9, 9 más 2 sobre 9. 9 más 2, 11, y 11 entre 9. Al realizar esa división, entonces 11 entre 9, ese número que multiplicado por 9 se aproxima a 11 es el 1. 1 por 9, 9, que de 11 nos sobran 2. Agregamos una coma y acá agregamos el 0. Entonces ese número sería el 2. 2 por 9, 18, que de 20 nos sobran 2. Entonces este es un número que es periódico puro. Entonces es 1,22. Es decir, que la mediana va a ser igual, la mediana va a ser igual a 1,22.